¿Sabías que los judíos creían que los sumos sacerdotes se nombraban de por vida, pero las autoridades romanas los sustituían a menudo? Tal vez por eso los guardias judíos consultaron a Anás, que había sido sumo sacerdote desde el año 5 al 15 a.C., antes de consultar a su yerno Caifás, que ocupaba el puesto en ese momento. Hoy estamos en nuestro día 120 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, ayúdanos en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar diariamente en nuestras vidas, a buscarte cada día con la certeza de que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Juan 18. Traición y arresto de Jesús. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: Yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarle: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: Ya les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así que se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Primera negación de Pedro. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: Yo te he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús otra vez. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo.
Jesús ante Pilato. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Le dijeron los judíos, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Diálogo entre Jesús y Pilato. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Para reflexionar. Después de orar al Padre en Juan 17, Jesús no huye ni se esconde. El capítulo 18 nos muestra cómo la gloria de Cristo continúa manifestándose, no a pesar del sufrimiento, sino precisamente a través de él. Aquí vemos a un Salvador que no es sorprendido por los acontecimientos, sino que avanza conscientemente hacia la cruz. El arresto de Jesús ocurre en un huerto que los discípulos conocían muy bien. Aunque Juan no menciona el nombre, los otros evangelios nos dicen que era Getsemaní. Lo podemos ver en Marcos 14. Judas sabía exactamente dónde encontrarlo, ya que se había reunido ahí muchas veces. Por eso llegó acompañado de una tropa romana y guardias del templo, con linternas, antorchas y armas. La escena podría hacernos pensar que Jesús se sorprendió al ver a estos grupos llegar, pero no fue así. Juan aclara que Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió al encuentro de ellos. Aquí hacemos un paréntesis importante para ver un atributo de Cristo. Él es omnisciente, tiene conocimiento de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Jesús no se escondió, no huye, no es arrastrado. Su tiempo había llegado y él estaba listo. Leamos juntas lo que pasó en el versículo 4 al 9. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, yo les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Leímos estos versículos nuevamente porque aquí vemos algo más sobre la identidad de Jesús cuando pregunta a quién buscan y responde yo soy. Los hombres retroceden y caen a tierra. Esta expresión no es casual. Juan nos lleva de regreso al nombre divino de Dios que encontramos en el Éxodo 3:14, que dice, y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, que me ha enviado a ustedes. Jesús no solo se identifica, se revela. Aún en su momento de arresto, su autoridad es evidente. Él no pierde el control de la escena ni por un instante. Y podemos notar cómo Jesús protege a los suyos, insistiendo en que si lo buscan a Él, dejarán ir a sus discípulos. Los forzó a reconocer que no tenían autoridad para arrestar a sus discípulos. Él guardó a sus discípulos, mostrando su poder y autoridad, tal y como había orado en el capítulo anterior. La tensión crece y Pedro saca su espada
hiriendo a Malco, siervo del sumo sacerdote, y le corta la oreja derecha. La violencia de Pedro contrasta con la mansedumbre de Cristo. Jesús lo detiene con una frase que marca todo el capítulo. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Una vez más vemos cómo Jesús es un Dios soberano que se entrega, determinado a cumplir la voluntad del Padre. Jesús no es una víctima de las circunstancias. Esto nos debe de llevar a tener un corazón agradecido. El amor de Cristo es más grande de lo que podemos imaginar. Si damos un salto a Lucas capítulo 22, podremos ver un poco más de lo que sucedió esa noche. Luego de que Pedro lastimara a ese hombre, Jesús tocó la oreja al siervo y lo sanó. Cristo sanó a uno de sus enemigos. En lugar de dejarlo ahí herido, lo sanó, dejando un gran ejemplo a sus discípulos y a todos nosotros. Esto lo vemos en Lucas 6:27, donde enseña: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Después de esto prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron ante Anás, uno de los sumos sacerdotes. Pedro niega a Jesús. Mientras Jesús permanece firme, Pedro comienza a tambalearse. Lo sigue de lejos, se calienta junto al fuego y cuando es confrontado lo niega 3 veces, tal como Jesús lo había anunciado. Después de que arrestaron a Jesús, vemos que Pedro lo seguía junto con otro discípulo y Pedro estaba afuera a la puerta, y varias personas lo reconocieron como uno de los discípulos de Cristo. Pedro, en su debilidad humana, lo negó 3 veces hasta que cantó un gallo, cumpliéndose lo que le había dicho. Juan no se detiene a describir el llanto de Pedro, pero los otros evangelios, como Mateo capítulo 26, nos dice que salió y lloró amargamente. En contraste, es intencional. Jesús se entrega con plena conciencia. Pedro confía en sus propias fuerzas y cae. Sin embargo, este no es el final de la historia de Pedro. El Evangelio no nos deja en la caída. Más adelante, en Juan 21, veremos a un Cristo resucitado que restaura, afirma y envía nuevamente a aquel discípulo que lo negó. Es una bendición saber que al fallar podemos venir confiadamente delante de nuestro buen Dios que restaura y perdona. Si te sientes avergonzado o triste por haber pecado o fallado a Jesús, recuerda lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La sección final de este capítulo se desarrolla en un ambiente de juicio, donde Jesús es interrogado primero por Anás y luego llevado ante Pilato. Las acusaciones no son claras, pero el deseo de condenarlo sí lo es. A continuación, vamos a ver un pequeño resumen de estas dos conversaciones. Primero, el sumo sacerdote Anás interroga a Jesús de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le responde y uno de los guardias que estaba cerca le da una bofetada. Y ahí empezamos a ver el maltrato que recibió nuestro Señor. Luego de esto, Anás envía a Jesús atado a Caifás, otro sumo sacerdote. Segundo, Jesús llega a casa de Caifás y ahí es interrogado por Pilato, donde fue acusado de malhechor y sus enemigos, los que lo inculpaban, buscaban fuera sentenciado a muerte. El diálogo de Pilato y Jesús lo podemos ver más detallado en los versículos finales del 33 a 40. Pilato hace preguntas directas. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué has hecho? Así que tú eres rey. ¿Qué es la verdad? Jesús no evade la pregunta. Jesús respondía con gran sabiduría a cada una de las preguntas y afirmó que su reino no es de aquí y él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Su reino no se establece por violencia, manipulación o poder político, sino por la verdad. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. A pesar de tener la verdad frente a sus ojos, Pilato no logró verla, así como todos aquellos que lo habían entregado, así como muchos hoy tienen una venda en los ojos, negando la verdad y viviendo conforme a sus propios deseos. Al final de todo esto, Pilato concluye con estas palabras: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Pero los que estaban ahí gritaron que soltara a Barrabás, quien era ladrón. Pilato cede a la presión, elige liberar a Barrabás, un ladrón, y entrega al inocente. Lo que parece una injusticia total es en realidad parte del plan soberano de Dios. La sentencia de muerte de Cristo no fue el final de todo. Jesús venció la tumba para que fuéramos reconciliados con Él.
La ira de Dios fue puesta sobre él para que tú y yo pudiéramos acceder confiadamente al trono de la gracia y obtener el hermoso regalo de la vida eterna. La sentencia que lo condena es la misma que abre el camino para nuestra reconciliación con Dios. Gloria a Cristo. Para meditar, ¿creo en un Cristo soberano aún en mis momentos más oscuros? He confiado en mis propias fuerzas como Pedro y necesito recordar que Jesús restaura. Mi fe está arraigada en el reino eterno o en los reinos temporales de este mundo. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 120. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.